Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Si eres esposa, madre, suegra, hija, empresaria, Mujeres de Victoria. Comenzamos. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú, tu estima es más grande. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lulú Fuentes, estoy muy contenta de iniciar este primer programa del año y hoy como invitada tengo a Vicky Aybar, mi amiga, también a Berito Vidales. Hola, quiero darte el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre aquellos personajes que vinieron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero iniciar con un versículo de Mateo 2:2 que dice: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No te vayas, vamos a estar platicando sobre esta tradición que todas las familias normalmente hacemos de compartir un tiempo con la familia, un tiempo también después del Año Nuevo, que estamos un poco cansadas, pero pues ya recuperadas, ¿no? Hablar, ¿no? sí, de la tradición que es el 6 de enero, ¿verdad? Del 6 de enero. ¿Cuántas de nosotras no crecimos con esa ilusión de dejar el zapato ahí abajo del árbol, sabiendo que los Reyes Magos nos iban a traer algo? Yo me acuerdo de ese tiempo de niña. Aquí estábamos leyendo dice aquí, el 6 de enero los niños mexicanos dejan un par de zapatos afuera de sus alcobas para que los reyes ahí dejen sus regalos que les traen. La costumbre consiste en que los pequeños previamente escriben laboriosamente una carta para pedir a Melchor, Gaspar y Baltasar los juguetes que quisieran recibir. La víspera de la fiesta deja junto a la ventana sus zapatos con un poquito de paja para dar de comer a esos animales que traían a los santos reyes, ¿verdad? Las familias, dice también, ese día, dice, las familias comen también la tradicional rosca de reyes, que se suele invitar a un grupo de amistades y cada uno debe tomar el cuchillo para cortar su porción, y en el interior del pan hay uno o varios pequeños de esos muñecos que representan el niño Jesús. Todos tenemos esa bonita costumbre, es una tradición que nos juntamos, tomamos chocolatito. Pero ¿qué significa realmente? ¿Cuándo nació? ¿De dónde viene esta costumbre que la venimos haciendo, claro, pero no sabemos de qué se trata, ¿verdad? Esta tradición nace en la Edad Media y en los países europeos, después se viene a España y de España llega a México. Entonces, esta es una costumbre que también hemos adoptado y es para culminar las fiestas navideñas. Y esto se hace a través de un pan ovalado donde se le ponen frutos secos, que esto representa, o sea, simbólicamente las joyas que traían los reyes en su corona. Así es. Entonces, y lo que hay dentro, el niño escondido, representan a Jesús cuando lo estaban escondiendo de la persecución de Herodes, porque él trataba de asesinarlo, de matarlo. Entonces, esa tradición conlleva a eso de cuando los reyes fueron en busca del nacimiento, de que la estrella les iba indicando. En el oriente vieron, iban siguiendo esa estrella al lugar donde había nacido el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa tradición pues la seguimos adoptando y practicando a la vez. Y la vivimos. Sí, la vivimos hasta la fecha. A mí me gusta pensar que toda la enseñanza nos deja algo muy bueno que aprender y nos deja nos entrega una verdad. Por ejemplo, yo puedo preguntarme cómo estas personas, sin ser parte del pueblo judío, cómo se percataron de que había algo que se estaba cumpliendo. Y ahorita voy a invitar a que se siente quien nos va a ayudar a desarrollar este tema, pero me sorprende estos personajes que estaban
no eran judíos, no eran de Del pueblo de Jerusalén. Dios. Sin embargo, estaban ellos muy al pendiente de que algo había sucedido y que debían seguir una señal. Y a veces decimos, bueno, hay personas que, dice más bien la palabra, que él se dejó encontrar por un pueblo que ni siquiera le buscaba. Y eso es bonito, ¿verdad? Claro. Que el Señor se deja encontrar. Él quiere decir que es fácil ahorita buscar al Señor. Y claro, estamos sensibles, estamos pues sensibles a todo lo que hemos estado viviendo en este último mes, estas fiestas, y nos vuelve a invitar nuestro Salvador a que iniciemos el año amándole, adorándole, sobre todo a valorar ese hecho tan importante que fue que Él vino a morir por nosotros. De esto que acabas de leer, me sorprende también porque en el Antiguo Testamento nos habla de un hecho similar, de cuando Moisés fue escondido, también fue escondido cuando fue una tremenda persecución en contra de los varones. Faraón quería acabar con el pueblo de Israel y halló la forma la encontró queriendo matar a los recién nacidos. Y dice la Escritura que la mamá de Moisés, Jocabed, y su papá lo escondieron durante tres meses. Después ya no pudieron esconderlo y tuvo que ser, ahora sí que lanzado al río. Ahí tuvo que usar ella fe, imagínate una mamá arrojar a su hijo en un río y dejarlo como a la buena de Dios, pero ella sabía en su corazón que Dios había de guardar al niño, había de guardarlo y por eso se llama, fíjate, la cunita, la canastita, se le llama Moisés, ¿verdad? Y así se llama Moisés, el nombre. Y sin embargo, si leemos toda la historia, habla de cómo el Señor guardó la vida de este niño y este niño creció y cumplió el propósito por el cual él nació, en medio de un mundo tan difícil como lo puede ser para hoy algunas madres que estén batallando, que a lo mejor tienen a un niño, a alguien que no esperaban. Sin embargo, Dios tiene un propósito para cada ser que nace. Hoy en día, fíjense, está tan tremendo el debate sobre la autorización del aborto. Para mí esto es algo, pues es espantoso, la verdad, que pase esto y que se autorice y que las personas, aunque es un tema muy, muy difícil de tratar, una vida es una vida. Claro. Y para mí la vida es importantísima, sobre todo sabiendo que viene de parte de Dios. Entonces, bueno, pues quiero invitar a Benjamín. Darle la bienvenida. Bienvenido, Benjamín, queremos que pases ya al set, aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, Hola, bienvenido. Bienvenido. Hola chicas, ¿cómo Hola, están? hola, ¿Qué tal? Beni. Aquí estamos ya compartiendo este tiempo en este programa para mujeres, pero bueno, yo sé que muchos hombres también lo pueden escuchar y me da mucho gusto poder estar una vez más aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Vamos a platicar, ya estaba escuchando aquí la plática, estábamos hablando de los Reyes Magos, ¿verdad? Y toda esta tradición que evoca. Bueno, ¿quién no se acuerda en la Alameda, verdad? Todos los Reyes Magos, su atuendo y todo, y te ilusionas, ¿verdad? Sin embargo, eso lo tenemos en la mente, pero esto es bíblico. O sea, está en la palabra cómo ellos iban con sus mejores galas, sus mejores ropas y su mejor regalo. Eso es lo más importante, que de eso nos vas a hablar, Benito. Bueno, básicamente, ahorita que mencionabas España, precisamente es en España en donde en 1940 inicia la tradición de este desfile, ¿Sí? en donde están o sea, no es algo muy viejo, es algo reciente, sin embargo, se entiende como algo que ya la gente ha adoptado, que como si fuera toda la vida. Tú vas a México y vas de chiquito me llegaron a llevar ahí a La Alameda. la Alameda, ¿verdad? Y no hay un desfile precisamente, pero hay un sitio donde se ponen los Reyes Magos y muchos niños van y acuden a verlos y se da esta ilusión, ¿no? Pero en España sí lo que hacen es un gran desfile con muchos carruajes y carrozas y Reyes Magos y niños dando regalos y dando dulces, y aunque están en esa época del año 5 de enero, es el frío mortal, ahí están los niños sí. afuera congelándose con las familias.
Y bueno, es una bonita tradición que precisamente viene de España, como la rosca, como muchas cosas que hemos adoptado ahora aquí en México. Pero bueno, básicamente la pregunta sería quiénes fueron los Reyes Magos, ¿no? Básicamente quiénes fueron y cuál fue lo que el relato bíblico lo que nos dice es que dice la Biblia que eran magos del Oriente. Dice, eran magos que venían del Oriente y cuando se presentan con Herodes, ellos mismos se dicen que ellos venían y que habían visto su estrella desde Oriente y que habían venido a adorar al nuevo rey de los judíos que había nacido. Entonces, esto nos da un gran misterio, porque realmente es algo que la Biblia no hace mucho énfasis en el personaje de ellos, quiénes eran. Simplemente dice magos, la palabra magos es malki o maki, que significa sabio o mago, o sea, sí se puede interpretar como sabio o como mago. Astrólogos. Astrólogos, sí. Como que estudiaban. Gentes que estaban estudiando las estrellas. El movimiento de las estrellas. Y que dice que venían de Oriente. Entonces, para empezar, no sabemos si eran reyes. Esas conjeturas vinieron después, cuando por la tradición, oye, si alguien viene con oro, con incienso, con mirra, que eran especias carísimas en esa época, no era, decían, era gente con posibilidades. Además, estamos hablando de qué tipo de viaje. Si viene del Oriente, ¿cuáles son las naciones que están en Oriente de Israel? Tenemos a Mesopotamia, lo que sería Babilonia. Tenemos a Persia, tenemos Judea misma, que está como la parte de norte oriente es Samaria, Galilea. O sea, que son los lugares más cercanos, pero si ellos venían de Oriente estudiando las estrellas, se puede pensar que venían de naciones lejanas, como, por ejemplo, si vinieran de Persia, el viaje sería estamos hablando de unas 8 semanas más o menos. Tendrían que atravesar 2 cordilleras, 2 grandes desiertos, un montón de ríos, para poder llegar a Jerusalén. O sea, si vinieran de Persia, porque hasta ahorita la hipótesis más fuerte es que podían ser personas que venían de Persia. Entonces, es un viaje de 8 semanas, un viaje así de largo, y para hacer ese tipo de viajes se requieren muchos recursos. El punto es, aquí lo interesante de la narración bíblica es qué es lo que motivó a que estos personajes llegaran a hacer un viaje de tales dimensiones. Y es que fue que ellos habían tenido acceso a ciertas profecías o conocimiento, tanto de las estrellas, que auguraban el nacimiento de un grande o de alguien importante. Grande. Generalmente en la antigüedad siempre, cuando nacían ciertas personalidades, se buscaba evocar con algún hecho astronómico. Hay ejemplos de otras personalidades, y por eso piensan, incluso algunos pensadores dicen que Mateo incluyó esto en su narración como para aquellos que están en contra de la Biblia, ¿no? Piensan de que lo agregó para que se fuera más fantástica la historia de Jesús. Mateo es el único que narra esa historia, pero Mateo tuvo, por supuesto, mucho acceso a hechos, porque vivió en el mismo tiempo que María, la madre de Jesús, y seguramente de primera fuente pudo haber concertado esta participación. Pero bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Pero sí, alguna traducción se dice que son sabios del Oriente. Sabios del Oriente. Ahora, tampoco se dice que sean precisamente 3. Porque siempre eso nos la metió en la tradición. Ya que el molochito y el negrito. Y eso ya viene mucho después. Eso ya viene mucho después. Aquí el punto es entender quiénes eran ellos en realidad. Según el relato no sabemos si eran 3, si eran más, si eran menos. Específicamente no lo sabemos. O sea, históricamente y los nombres tenemos tampoco. El relato bíblico. Ahora, algo que se me hace interesante también pensar es que acuérdense que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia y Daniel fue primer ministro en Babilonia y hubo sabios del pueblo de Israel como Sadrach, Mesach y Abednego que eran eruditos en la nación de Babilonia, que seguramente tenían escritos y dejaron acceso al conocimiento bíblico en la época. Y hay una profecía, está en Números, esto me parece la profecía, que dice una estrella salió de Belén. Y habla de la profecía de la estrella de Belén que anuncia a alguien grande. A ver si ahorita la ponemos, ¿no? Pero entonces es posible que ellos hayan tenido acceso a ese tipo de profecías y ellos buscaran tal estrella. Y bueno, hay también, se habla de la estrella, de cuándo apareció, en qué momento. Tenemos que bueno, los nombres que se agregaron de ellos fueron después, ¿verdad? Pero la estrella es importante en el relato. Sí, porque es la que los guiaba. Porque era una señal. Los guiaba. Sí.
Entonces, ahí lo que podemos ver de la estrella es que sí hubo fenómenos astronómicos en esa época. Si todos, bueno, no quiero hacer esto muy largo, pero el calendario que tenemos nosotros, de antes de Cristo y después de Cristo, se desarrolló en la época medieval, pero no es exacto, ¿verdad? Jesús no nació precisamente en el año 1, sino que pudo haber nacido 7 o 6 antes estamos de Cristo. desfasados Está un poco desfasado. Sí. Entonces hay eventos astronómicos en esa época que incluso lo registran los chinos y los coreanos, registran eventos astronómicos fuertes en el año entre el 5 y el 3 antes de Cristo. Qué interesante, ¿no? Sí. Qué interesante. Y no necesariamente llegaron ellos al pesebre, porque es como que también tenemos la tradición de que Ajá, llegaron no, todos El que era juntos, bebé. los magos y llegaron los pastores. No precisamente fue así, porque es un viaje de 8 meses. Y hay toda una teoría, ¿verdad? de una conjunción de planetas entre Venus, bueno, Saturno y Júpiter. Hubo ahí una conjunción que primero se vio en un momento en Oriente y luego se apagó. Y luego cuando ellos hicieron el viaje, en un momento se volvía a ver. Qué hermoso. Y luego cuando llegaron a Jerusalén, se volvió a apagar. O sea, que hay una conjetura astronómica, esto lo encontré investigando, de que piensan que fue un evento en donde, por la forma en la que está la constelación, se dejaba ver y no se dejaba ver, porque en algún momento, ¿qué hubiera impedido que Herodes mismo viera la estrella y la siguiera? Claro, Pero no se veía en todo se momento. veía. No. Ellos tenían maneras de estar al pendiente y saber cuál era la estrella o la conjunción de estrellas que estaban siguiendo para llegar a ese evento. Y cómo la sabiduría de Dios, Él permitió que unos sí supieran, dice la palabra, que Él esconde la sabiduría a los sabios y entendidos y la da a conocer a los que son como niños, ¿no? niños, es cierto. Entonces, toda esa tradición, realmente yo sí pienso que tiene un origen histórico y que la Biblia puede ser corroborada científicamente, y por supuesto hay estudiosos que se dedican a eso, pero lo bonito de esa tradición definitivamente es entender que así como los pastores, gente humilde, tuvieron un anuncio tremendo por ángeles, Por que ángeles, pudieron adorar a sí. Jesús. Ellos me imagino que así fueron al pesebre. Hubo otras personas que llegaron al conocimiento de Dios a través de la ciencia, a través de estudiar, a través de ver las profecías, a través de cuestionar y ver ciertas cuestiones que en esa época era la ciencia que tenían accesible. Y Claro, Dios mismo, yo pienso que les dio revelación para que llegaran a la a conclusión. la conclusión de que nacería un gran rey. De hecho, por ahí hay simbolismos. Júpiter representa un gran rey, y también y Saturno representa una nueva era. Entonces, si estos dos astros ellos estaban investigando o estaban observando, posiblemente llegaron a la conclusión de que llegaba una nueva era a Judea, de un gran Fíjate. rey. Y también pudo haber sido la conjunción de varias cosas también, aparte de esos dos astros, una nova. La nova es cuando dos estrellas, una grande y una pequeña que orbita alrededor de ella, llegan a conjuntarse y explotan, hacen una aparición fantástica. Pero Claro. que eso pudo haber sucedido sobre Judea en el momento en donde porque dice la palabra que ellos llegaron a donde la estrella se posó sobre una casa. Así es. Imagínate cómo una estrella se posa sobre una casa. La estrella es una cosa enorme, pero posiblemente al momento de la nova, exactamente les dio la luz de esa El nova, resplandor de esa resplandor, resplandor. ¿no? Y cayó sobre una casa. Y no dice pesebre, dice casa. Entonces posiblemente el niño Jesús, algunos piensan que ya tenía 8 meses o 9 meses antes de todo, cuando ellos recibieron la visita de estos personajes. Qué interesante, Pero es ¿no? importante. La verdad es Sí. padrísimo Sí, saber impactante. cómo de alguna manera Dios le habla, tiene un lenguaje para la gente sencilla, la gente pues que entiende, que tiene un lenguaje sencillo, y también otro lenguaje para aquel que es estudioso, aquel que es preparado. Dios El que es tiene entendido. esa virtud de hablarnos de varias maneras, ¿no? Así es. Sabemos que aún los científicos reconocidos tienen a Dios en su corazón y le han reconocido porque dicen, wow, esto no puede ser cosa de la casualidad. Aquí está la mano maestra, ¿verdad? Una mano maestra de Dios. No, y es Sí. que eso lo vemos en todo acontecimiento Ajá. bíblico, hay evidencia. Un ejemplo, por ejemplo, es el famoso Mar Muerto, Sí. donde está cerca del valle de Zoar, el Mar Salado, donde habla de que la concentración, perdón, me estoy refiriendo al episodio en donde Dios destruye 2 ciudades con fuego y azufre, que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Yo sé que es otra cosa, pero científicos han estado estudiando la zona en donde estuvieron esas ciudades, y la concentración de azufre es tan alta que es imposible que haya sido una cuestión
de casualidad o de formación rocosa simplemente natural. Ahí hay una concentración extremadamente de azufre. Y ese lugar, ese valle, hasta la fecha lo tiene ese olor y es una cosa que está bíblicamente corroborado. Me tocó estar allá. Pues son los propósitos de Dios, Benny. Sí. Dios tiene un propósito para cada cosa, o en este caso, esos mares. Sí. Dios tiene un propósito. Todo lo predestinó por algo. Claro, para poner en evidencia de alguna manera que dice hay un gran pensador que dijo, de hecho Albert Einstein dijo, el que es poco científico reniega de Dios, pero el que realmente es bien científico. Va a aceptar que hay un Dios. Reconoce. Cuando uno sabe poquito de Dios, le busca y como que, ay, no, a mí estos son cuentos de hadas. Así es la mayoría de la gente, los que se dicen ateos, los que se dicen que tienen sus reservas para creer, es que realmente no se meten a estudiar. Pero cuando alguien estudia la ciencia y empieza a ver la creación de Dios, llegan muchos grandes hombres de la historia, han llegado a la conclusión de que hay una mano maestra detrás de toda la creación. Lo dice la palabra, que Dios da sabiduría al sencillo, ¿no? Aumenta la sabiduría de la persona sencilla. Bueno, con este pensamiento no le cambie, regresamos en un instante. Volvemos con más Mujeres de Victoria. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe, transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios. En el Parque Papagayo, Salón de Eventos, 9 de la mañana y 6 de la tarde. En el Auditorio CCM Acapulco de Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, 12 del día. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria. Continuamos. Qué bueno que continúas con nosotros. Vamos a leer, Vicky, por favor, ese verso que habla de la estrella. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es una profecía. ¿A qué se refiere esto? Órale, sí. Así es. Esa es la profecía que habla sobre la estrella de Jacob. Aquí la situación es porque muchos
se preguntan que por qué Mateo fue el único que escribió el relato de los reyes, o de los magos, perdón. Sí. Y es aquí es especialmente la respuesta. Mateo fue un evangelista que él se dedicó a escribir el evangelio para los judíos. Y los judíos esperaban al Mesías y lo siguen esperando. Así es, hasta el día de hoy. Y entonces Mateo es el relato de los evangelios que más pone atención en las profecías que Jesús cumplió. Las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, de Moisés, todas las profecías. Entonces, porque Mateo le escribe a los judíos para poner en evidencia que Jesús es el que cumple las profecías. Entonces, esta profecía de números se cumple en Jesús. Y habla de una estrella que se levanta. ¿Cómo dice otra vez? Dice, La parte de la estrella, ¿cómo dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Habla de una autoridad. De autoridad, autoridad en Jacob, que es la tierra de Israel. Y está hablando de un cetro que simboliza el reinado. Entonces aquí Mateo por eso está hablando de lo que sucedió es parte de un cumplimiento Así de una es. profecía, de esa estrella que evidenció, que puso el lugar en donde estaría naciendo Jesús. A mí me sorprenden los personajes, los sabios. Sí. Y Saber los que nombres, ¿no? me sorprende su interés, su tenacidad, dado que estás diciendo que Sí, un viaje tremendo. cuánto tiempo, cualquiera en el desierto se hubiera desistido, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo fue, dices? De entre 6 a 8 semanas. Fíjate, Es un mucho. viaje muy largo. Ahora, aquí el punto es que esos magos, Ujú. la motivación que tendrían Eso. para decir, voy a conocer a un acontecimiento de tal magnitud, o sea, Que digo, si yo sé que van a ser alguien importante, no sé, en Estados Unidos, pues no voy a ir a verlo. Y que Y fue la una seguridad. señal, y fíjate cómo parte la historia también, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo, pero hay unas señales, las cuales estás hablando, Ajá, que determinaban un nuevo tiempo. un nuevo Sí, tiempo, sí. acuérdense que hablamos también en programas pasados sobre que el pueblo que estaba en oscuridad, Ah, es cierto. y verá, Una puedes gran luz. buscarlo, vi que está en Isaías 9:6. Claro. O el 9:2, habla de ese tiempo donde hay oscuridad, pero que viene la luz, está haciendo mención a la profecía, es profecía de Así es, Isaías, así es. El pueblo que por andaba- cierto se cumplen, cuando nace Jesús, se cumplen, no recuerdo, no tengo la... A ver, El nacimiento Isaías de Jesús 9:6. cumple varias profecías, pero en toda la vida de Jesús, él cumple más de 800 profecías Nada más bíblicas. lee el 2. Voy a leer el 2 o el 6. No, el Dos. 2 dice aquí. El 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Exactamente. Ahí Imagínate. podría ser otra luz que está hablando, otra profecía que habla de Sí, esa luz que sí. resplandece, no precisamente de la estrella, ahí sí ya habla de Jesús, Que es la luz porque él del es mundo. la estrella de la mañana, él es el lucero. También Sí. hay otra palabra que se refiere a él como él es la luz. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, Ajá. de que en mí cree no andará en tinieblas. Entonces es muy fuerte el simbolismo de que cuando él nace hay una estrella que está alumbrando en los cielos y que marca, digamos, la llegada del ser, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Yo no sé si este acontecimiento lo tienen otras culturas, Sí. lo celebran, porque yo sé... Bueno, fíjate que cuando estaba viendo los documentales y estudiando, cuando Marco Polo hizo sus viajes, ¿saben quién es Marco Polo? El que viajó, Sí. el primer europeo que viajó por Oriente. Ajá. Marco Polo en sus viajes, cuando llegó a ir a lo que ahora es Irán, lo que se conoce como la nación de Irán, dice que llegó a unos pueblos de esa ciudad, en donde, de ese país, en donde ellos reclamaban que de ahí habían salido los magos de Oriente. Ay, ay, O sea, que ay. ya había llegado la palabra de Dios hasta Oriente, que había llegado el relato de los magos, y ellos se atribuían que venían de... Decían, de aquí Irán, de salieron, Persia. ¿no? De aquí Y era. Marco Polo Pero- lo registra en sus anales. Pero ¿eh? Benny, lo que me impacta a mí es aquella seguridad que ellos tenían, porque qué tenacidad, como dices tú, cruzaron tanto desierto, cruzaron tal vez tantas adversidades hasta llegar a ese lugar, pero ellos estaban seguros, porque no iban a la deriva, sí. ya tenían una seguridad de que ese acontecimiento iba a impactar al mundo, ellos lo sabían ya. Y es que dice, hemos seguido la estrella del oriente. O sea que la estrella, obviamente la constelación o la cuestión que se dio iba avanzando. Y ellos empezaron a seguirla. Sí, Y tenían sí. los instrumentos rudimentarios de medición para irla viendo cuando se aparecía y cuando no, pues Sí. tenían que seguir. Pero entendían hacia dónde llegaba. O sea, todo eso es una ciencia. Sí, porque no había realmente. tecnología como Por eso no de solamente es punta como la de astronomía, ahora. sino es astrología, porque es entender El o sea, movimiento. el movimiento de y, los y de los astros, ¿no? Ellos perfectamente lo dominaban con el conocimiento de la época, pero sobre todo la motivación.
de tener la tenacidad de que algo importante va a pasar. Ahora, Vani, ¿por qué tanto se habla? O sea, dicen que eran 3, ¿no? Si en realidad, pues no dice ahí que eran 3, o sea, ahí es claro, algo que y hasta le dieron nombre, ¿verdad? Ajá, no, Bueno, lo de los nombres sí, Melchor, Gaspar y Baltasar, eso sí, no lo tengo bien exactamente de dónde vienen los nombres, pero la tradición que enseñó de que son 3 empezó en el siglo IV. No me acuerdo el nombre del papa que lo estableció, pero empezó a decir que como eran 3 regalos, oro, incienso y mirra, pues eran 3 magos. Sí. Pero aquí viene el asunto, que en la época en la que el cristianismo del primer siglo, de la época medieval, se empezó a diseminar por el mundo conocido, en aquella época solamente había 3 continentes, que eran el europeo, el asiático y el africano. Es cierto. Y curiosamente las iconografías empezaron a registrar a un mago güerito, a un mago o rey mago medio oriental, así que se ve con un bigotito así medio chino, y otro mago negrito. Sí, Entonces, de color. O de color, más bien, morenito. Y entonces, ¿qué estaba diciendo de alguna manera la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia tradicional? Pues que el cristianismo era para todo el mundo conocido y que todo el mundo debía ir a adorar a Jesús. Entonces, eso es un simbolismo muy bonito, pero eso ya cae dentro de la tradición, no es algo bíblico. No dice que sean 3, no dice que era un morenito. Ellos le dieron color. color. Que hablaban que decían, ¿no? Que ¿en qué venían? ¿En qué es? En camello. En camello, caballo y elefante. Caballo. Imagínate, un elefante no aguantaría ni 2 minutos en el desierto. Pero se ¿qué muere. crees? Pero el camello sí El tiene, camello sí. el el camello sí. tiene la facultad, ¿verdad? De aguantar mucho Sí, y ellos espinago y aguantan todo. impresionantemente. Pero mira, me suena muy interesante cómo desde ese entonces el evangelio se empezó a bueno, de propagar. hecho, perdón, quiero corregir. En el siglo X, XI, había todavía que eran 2 magos, o sea, ¿Dos? 3 magos, pero 3. no había el morenito. De hecho, se han encontrado pinturas que se están restaurando, en donde los ponen en rayos X, y ya. está representado los 3 magos, los 3 reyes, y uno no es morenito, pero se ve por el rayo X que lo hicieron morenito. Que alguien después lo pintó, porque las primeras concepciones eran europeas, pero cuando después empezó a expandirse, pues digamos, la religión tradicional, empezó a llegar a más lugares, quisieron adoptar, y eso es lo que le llamamos sincretismo, ¿no? Cuando los de la religión tradicional tratan de incorporar algo con lo que la gente se identifique con tal de que abrace el evangelio, ¿verdad? De llamar la atención. De llamar la atención, como aquí tenemos, por de ejemplo, atraerlos. Oye, sí me gustaría leer como dice Mateo 2, Sí. 2:3, donde dice, Mateo 3, 2:3 dice: el rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y le preguntó: ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos le dijeron, o sea, los magos, en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió: Y tú, Belén, Tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá, de ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo. Ahí los que le responden a Herodes son sus consejeros. ¿Sí? Y ahorita voy a hablar de Herodes porque Sí, está muy interesante. Porque dice, Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. Luego les dijo: vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. Finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Y aquí podemos hacer una pausa nada más ¿Sí? para hablar un poquito del personaje de Herodes. Sí. Porque Herodes, aunque era el rey de Judea, rey de los judíos, podríamos decir, no era considerado el rey de los judíos. Él era de tercera generación de converso o hecho judío. O
O sea, su familia no era originalmente del pueblo judío. No. Él era tercera generación apenas de conversos que según él profesaba el judaísmo, pero no era de sangre judía. Entonces, a él no se le consideraba un verdadero rey, porque los judíos, y hasta la fecha, esperaban que el rey que va a reinar es un descendiente de David. Porque así lo dice la profecía, el Mesías que ellos esperan es un hijo de David, es un como Dios lo profetizó. Entonces él no se sentía realmente el rey de los judíos y por eso cuando vinieron Se sintió amenazado. se sintió amenazado. Él Eso. sintió y empezó a indagar algo que era tan obvio para muchos judíos. Él no lo sabía. ¿Dónde van a ser? Y ya le tuvieron que decir dónde estaba la profecía, donde hablaba de que iba a ser en Belén. Y él entonces en su locura, en su celo, bueno, ahorita lo vas a leer, pero lo que él hizo, pero aquí el punto es que él estaba en ese conflicto. Allá en Israel hay una fortaleza que se llama Masada, cierto, en donde él tiene donde es el vestigio que era un palacio, pero era también una torre como de vigilancia, era un lugar muy alto en donde Herodes tenía la facultad de ver hacia todo el campo, todo el reino, y algunos piensan que ahí fue donde pudieron haber ellos visto que los magos partían, pero no lo siguió. Él estaba esperando que ellos regresaran y para poder él hacer lo que había pensado. Sí, dice aquí, si continuamos, dice, Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. O sea, aquí Dios, como les habla, les dice, ¿sabes qué? Las intenciones de Herodes no son buenas. no son nada buenos. Ahí está la revelación que Dios le estaba dando a los magos. Ahí sí, ahí hay una guianza directa de Dios, ¿no? De que les dio un sueño, les dio una intuición. Sí. O sea, incluso pudieron ellos haber pensado, bueno, este no es judío y dice que espera al rey de los judíos, puede que tenga malas intenciones y algo ahí no les checó y definitivamente no regresaron a dar a conocer a Jesús. Sí. Ahí podemos también mencionar cómo Dios le habla a toda la gente que adora, que viene a adorar, porque estamos hablando de lo que había en el corazón de ellos. Reconocieron al Rey de Reyes, sabían que venían a adorar a alguien muy especial y ellos fueron avisados. A mí me encanta esa parte porque Dios se manifiesta. Fíjate qué bello cómo les habla en un sueño. Y dice la palabra que Dios habla a través de los sueños. Les advirtió. Bueno, podemos continuar. Dice, la familia de Jesús huye a Egipto. Dice, después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Fíjate que todo ese proceso, ¿verdad? Fue difícil, pero qué obediente María y José guardar al niño, porque vino un celo tremendo precisamente de Herodes, se sintió amenazado. Porque decían, no, hombre, el único rey aquí soy yo. Y es que antes era así, la dinastía se daba por familia. Él incluso fue tan loco que él asesinó, mandó a ejecutar a su esposa y a su hijo mayor, a dos de sus hijos, a su hijo mayor y a su hijo del medio, porque ellos habían conspirado contra él. O sea, era algo que él tenía a la orden del día, las conspiraciones en esa época. Él representaba el poder de Roma. Claro. Muchos judíos no lo aceptaban, aún en su círculo íntimo lo despreciaban, porque aparte no tenía sangre judía. Él era converso, había adoptado para convertirse con la nación. Por eso él, incluso Herodes Antipas, su sucesor, que fue su hijo menor, Herodes Antipas también, cuando él dice la palabra que él quiso congraciarse con los judíos, mandó matar a Jacobo. Ya estoy hablando mucho después, cuando Jesús había resucitado y ya estaba en el libro de los Hechos, habla de que ellos siempre buscaban congraciarse con la nación. Y por eso el primer perseguidor de la iglesia fue Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande.
que bueno, de grande no tenía nada porque era un loco, pero sí, tremendo. Pero yo no me recordaba eso, que había matado a su hijo, a sus hijos y a su esposa. Sí, no viene en la Biblia, pero No, no viene, está en la historia, está en la sí. historia, que Está en la historia. él había aguantado algunas conspiraciones, incluso había llegado a matar a sus hijos, a dos de sus hijos y a una de sus esposas. Era muy grande su inseguridad, porque recibía el rechazo de Sí, parte sí, del claro. pueblo, entonces él Pero sabía además que... cobraba tributos a Sí, lo loco y era muy... de hecho el palacio de Masada que mencioné ahorita era un palacio que tenía 3 fuentes de oro como albercas que tenían oro en las paredes y que reflejaban la luz del sol en las 3 fuentes. Era una Una cuestión, nación muy rica. Un lugar muy rico. era un cuate que había explotado a su pueblo con tal de sacarles todo. Sí. O sea, no era O sea, realmente bien. no tenía Pero misericordia. tenía el apoyo de Roma para imponer su Pero miren su gobierno. cómo podemos leer en la escritura la verdad. El niño quiso ser matado, quisieron asesinarlo. Y hoy en día la palabra también puede ser perseguida en cada persona que decide buscarle, que decide buscar a Dios. Esa palabra también es perseguida, esa palabra también quiere ser acabada. Entonces, pues aquí hay mucha enseñanza, mucho que aprender y decirle también, primero de darle gracias a Dios porque el Mesías sobrevivió, cumplió su propósito en esta tierra y por eso Él es digno de ser adorado, es honrado, porque Él es nuestro Dios y lo reconocemos como nuestro Salvador, aquel que vino, nació, se hizo carne, porque es Dios hecho carne, habitó entre nosotros, dice Juan, vimos su gloria, y gloria como la del unigénito Hijo del Padre. de Dios. Estuvo con nosotros, pero hoy sabemos que Él está a la diestra del Padre, por eso Él es digno de adoración. A mí me sorprende todavía que hay pueblos que todavía no le conocen, que lo tienen como que no aún judíos, hijo, que no le reconocen. Pero le conocen. O sea, Ya no lo conocen y como Salvador, no lo reconocen. pero sí hay pueblo judío que sí lo reconoce como Claro, como lo el respetan Mesías. como un maestro, Pero otros algunos sí. lo respetan como un gran maestro, como un profeta, algunos también lo llegan a reconocer. Yo creo que lo dicen para no ofendernos a los cristianos. En realidad ellos no creen que Jesús sea el Mesías, pero dice la palabra que Dios va a mostrarles a ellos quién es Jesús y que a final de cuentas hay una profecía en Apocalipsis que dice que ellos llorarán. Como ¿Sí? quien llora por un hijo primogénito que falleció. Sí, O sea, que ellos van a llorar de arrepentimiento, Sí, de porque dolor. llegarán al conocimiento de la verdad cuando se les abran los ojos. Pero pues por eso les oramos por ellos y bendecimos a la nación Sí, judía sí, y claro. bendecimos a todas las naciones, ¿verdad? Porque queremos que conozcan a nuestro Salvador, que es el Salvador del mundo. Así Y es. Jesús, así es. Así, de hecho, pues nuestro Salvador es judío y por eso debemos, dice hay una promesa de Jesús, de Dios que le dijo al pueblo, quien te bendice, lo voy a bendecir y quien te maldiga, lo voy a maldecir. Por eso nosotros amamos y bendecimos al pueblo de Israel, porque de ahí viene nuestro Salvador. Así Es es, y la también nación. nosotros somos Que- el Israel espiritual. Que ¿no? Dios Así bendiga a es. Israel. Infectados también, Fuimos porque adoptados. Dios Sí. tiene una sola nación y que ahora es compuesta por la gente que cree en el Señor Jesucristo y por la gente que tiene esa herencia, pero que Dios los va a traer a su reino, ¿verdad? Que los va a salvar, ¿verdad? Porque definitivamente la salvación viene a través de Jesucristo. Tú tenías otra pregunta, ¿verdad? O sea, al respecto, ¿no? Todo lo que estamos hablando, entonces quiere decir que todo esto que hablamos de los reyes y que es una tradición que se festeja, es algo, pues es una tradición. Es lo ¿no? profundo. Que realmente lo que estamos Pero sí tenemos que tomar lo bueno, Sí, definitivamente, aunque es una tradición que no tiene los detalles, ¿verdad? No tiene un sustento ya histórico, o sea, los nombres, realmente no sé de dónde viene Melchor, Gaspar y Baltasar, no sé a quién se le ocurrieron, lo voy a investigar, pero sí, no tengo el detalle de los nombres, no se sabe que sean 3, no se saben si eran morenitos, lo importante no es eso, esos son detalles, no. lo importante es el hecho Y de que que gente existieron. sabia fueron a adorar a Jesús, porque no dice que dice que le adoraron. Ujú. O sea, Sí, gente se se postraron. postró ante Se Jesús, postró. reconociendo la palabra adoración, es del griego proskuneo, que significa postrarme y besar los pies. Está hablando de una reverencia total y absoluta. Y de eso se trata cuando recibimos a Jesús. Sí, De sí, decirle, Señor, quiero que tú seas mi rey, mi Señor.
Ahorita en una sociedad democrática como que no cabe eso de un rey, como que no nos cabe porque somos demócratas, ¿no? Y pensamos en el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero en el reino de Dios hay un rey. Hay un rey. Y si tú decides ser parte de este reino, recibir a Jesús en tu corazón, tú tienes que decir, Señor, quiero que tú seas mi Señor. Y reconocerte como el dueño de mi vida. Te pertenezco a ti. Pero también, por supuesto, el Señor es un rey bueno, ¿verdad? Es el que quiere lo mejor para nosotros. Así que nos conviene ser de este reino. Sí, bien, regresamos en un instante, no le cambie. Volvemos con más Mujeres de Victoria. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios, 9 de la mañana y 6 de la tarde en el Salón de Eventos del Parque Papagayo, 12 del día en el Auditorio CCM Acapulco, en Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. ¿Estás buscando respuestas a tu situación matrimonial? Medicina para tu matrimonio. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Medicina para tu matrimonio. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Mujeres de Victoria. Continuamos.
Qué bueno que continúas con nosotros. Yo quiero hacerte una recomendación de que puedas leer el capítulo 2 de Mateo y te puedas enterar bien de este hermoso relato. Y tenemos algunas preguntas para Benny, Vicky, Vero. Me gustaría que nos explicaras el significado de los regalos que trajeron los reyes Los a regalos. Jesús. Sí, es muy importante. Sí. Fíjate, porque de verdad es algo muy, muy bonito, porque cuando la Biblia menciona algo, creo que es importante ahí darle seguimiento, Significado, porque ¿no? es por algo que se menciona. Si hay algo que no se menciona, no es tan importante. Pero Dios quiere que sepamos lo que sí está escrito. Y de hecho, cuando menciona oro, que dieron de regalos oro, incienso y mirra, el oro definitivamente representa la divinidad, representa lo divino, representa lo que es el metal más precioso que hay. Lo majestuoso. Y lo más valioso. O sea, cuando ellos llegan y le dan oro a Jesús, le están diciendo: tú eres digno de que te dé mi vida, de que te dé el honor que un rey merece, y le entregan lo valioso, lo divino, ¿verdad? Porque incluso es oro, es lo que el arca del pacto, los utensilios, todo estaba hecho de oro por fuera y por dentro. Así O sea, es. eso representa el oro. Ahora, el incienso, todos sabemos que es una especie aromática que al encenderse eleva un perfume, un olor que llena. Y eso habla de la adoración. Porque Jesús es el Rey de Reyes y también el sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Entonces eso está hablando también de que Jesús estaría fungiendo como ese sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba con incienso al lugar santísimo. Que representaba las oraciones. Y también representa las oraciones. Sí. Entonces cuando ellos le entregan incienso, está hablando de su oficio o de Como su sacerdote. rol como sacerdote. Sí. Y algo interesante también es la mirra, porque la mirra era una especie aromática también que se usaba para embalsamar. Era una especie de aceite que se usaba para embalsamar los cuerpos. Pero también era como anestésico. Y también la Sí. mirra era anestésico para el dolor, y eso está hablando de sufrimiento, está hablando de dolor, está hablando de pérdida. Pero, por supuesto, era algo carísimo que ellos se lo ofrecen como preparativo a algo que él iba a padecer. Y Qué definitivamente interesante. Jesús sufrió el más grande y el más cruento dolor porque se entregó por nosotros a morir en esa cruz, ¿verdad? Por Y bueno, amor. pues ahí por amor lo hizo y estuvo dispuesto a morir y todo para rescatarnos de una vida vana, de una vida de pecado. Y que vale la pena continuar adorando, amando, conocer a Jesucristo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en este relato vemos cómo él fue perseguido, cómo quisieron acabar con su vida, aun cuando fue enviado a la cruz del Calvario, Satanás creyó acabar con él, y oh sorpresa, ¿verdad? Ahí lo venció, venció al diablo, lo venció en la Así cruz. es. Yo quiero dejar como un mensaje, ¿verdad? A aquel que me está escuchando, viendo, que no dudes de recibir a Jesús en tu corazón. Tal vez vas a sufrir crítica, persecución, vas a querer dejar el camino. Yo te aconsejo, no lo hagas. El Evangelio, dice la palabra, es para los valientes, y los valientes lo arrebatan. Entonces es verdad que vamos a entrar en una época difícil, tal vez muy difícil este año, pero sin embargo Dios dice que guardará, que va a preservar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, y sobre todo la fe nos va a mantener firmes y saber también dónde estamos parados. Es verdad que vienen cosas muy duras a nivel México, nacional, a nivel mundial, sin embargo, pues siempre habrá ese remanente. Ese remanente es la gente que Dios tiene cuidado de esas personas, y que no somos ahora pocos, me refiero a que somos muchos, muchísimos, ¿no? Claro, muchos que creemos en Jesucristo, pero definitivamente todavía somos una minoría escogida, pequeña, pero estamos hablando el Evangelio. Y alcanzando. Estamos llamando, porque esto es el Evangelio es transformador de vidas. El Evangelio, dice la palabra de Dios, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso dice: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Así es, así que hay que creer, hay que aprender a confiar. A confiar. Y le invitamos, ¿verdad?, que lea, les digo, este capítulo 2 de Mateo. Y a seguir la estrella como los magos, ¿verdad? Y a seguir la estrella, A a seguir la señal. Y bueno, yo quiero hacer una oración contigo, hacer una oración. Vamos a encomendar este año, ¿verdad?, que estamos iniciando, y pedirle a Dios que nos guarde, que nos bendiga, y que ponga el deseo
en el corazón de aquellos que nos ven y nos escuchan, de seguirle y sobre todo de rendir su vida y adorarle, como lo hicieron aquellos magos del Oriente. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar una vez más transmitiendo tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada persona que nos escucha, a cada mujer, a los que están en la calle, en el taxi. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada persona, que bendiga su casa y que si hoy han decidido recibirte en su corazón como su Señor y Salvador, Padre, tú les bendigas, tú les guardes y los enseñes día a día a caminar contigo. Bendecimos este año que inicia, sabiendo, Padre, que tú vas delante de nosotros. Gracias, Padre, por guardarnos hasta este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se ha terminado. Gracias, Vamos a Vero. partir la Vamos a partir la rosca. Hay Muchas que gracias, partir la rosca. mi hijo aquí, Benny, que Gracias que- por invitarme, sí. aquí estamos a la orden. Y pues muchas gracias. Y despídanse, que Dios les bendiga. Si gustan Bye. rosca, Dios les bueno, bendiga. los Los esperamos. invitamos a la rosca. Bueno, Que salga el niño. gracias. Gracias. Hasta luego. Provecho. Bye. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana por esta emisora. Mujeres de Victoria fue una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Porque yo he nacido Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México.